Me un gusto saludar a Miguel Sekeli Pardo, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales. Miguel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Igualmente, mucho gusto saludarlos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, Miguel, hace tiempo conversábamos este tema y me parece importantísimo que lo retomemos. Las universidades del bienestar, las universidades Benito Juárez, ¿en qué punto nos encontramos en este momento? ¿Se implementaron desde 2019? Pues digo, ya con el tiempo que ha avanzado, se supone que ya tendrían que estar más consolidadas. ¿Qué nos dices? ¿Qué ves dentro de este análisis y con el expertise que tú tienes? Mira, yo creo que estas universidades son reflejo pues, de muchos elementos del sello, digamos, de este gobierno, que al final de cuentas, lamentablemente, es mucho simulación, porque creo que un punto muy relevante a tomar en cuenta es que el objetivo de estas universidades era dar acceso a la educación superior a poblaciones excluidas. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con ese objetivo y esa no es la discusión. La pregunta es cómo hacerlo. Esa es la gran pregunta. Y aquí había por lo menos dos disyuntivas. Una primera era decir, como ustedes lo comentaban hace un momento en el segmento, ¿qué capacidad instalada tenemos ya de universidades, pero no nada más universidades estatales, institutos politécnicos, institutos tecnológicos, y ver si con esa red ya construida se puede lograr el objetivo de darle acceso a quienes no lo han tenido? Esa era una disyuntiva. Y eso era, perdón, una opción muy costo eficiente en términos de que ya está la capacidad instalada, ya están las carreras, ya están los docentes. Lo que se trataba era de tomar el dinero, los recursos que había, y usarlos para mejorar esos sistemas que ya habían. Ahora, por lo que decía que es un sello del gobierno, es porque lamentablemente en muchos temas como este, en lugar de aprovechar lo que existía y utilizar los recursos de manera eficiente, se opta por pues borrar lo que hay, más bien improvisar y crear a la carrera sobre las rodillas una opción que, lejos de solucionar el problema original que se tenía identificado, que era darles a los jóvenes acceso a educación superior y que eso les abra oportunidades para su vida, lejos de lograr eso, al hacer un esquema de baja calidad, de pues un nivel de precariedad terrible, sin planes de estudio acreditados, sin docentes capacitados, sin instalaciones adecuadas, pues acaba siendo una simulación, porque pues sí se les da entrada a algo llamado por el gobierno educación superior, pero pues lamentablemente eso no cumple con lo que el mundo entiende por una educación superior que abra oportunidades. Lo que ha pasado hasta ahora es que a pesar del esfuerzo de muchos docentes que han ingresado con la mejor voluntad, pero imagínense, hay planteles en donde son uno o dos docentes para dar toda la carrera. Imagínense toda una carrera impartida por una o dos docentes. Pues el docente hará su mejor esfuerzo, pero si no tiene los medios para una educación de calidad, pues no va a poder cumplir con su función. Entonces, nuevamente, regresando a la disyuntiva, hoy vemos pues el resultado. En vez de haber optado por utilizar los recursos de manera mucho más efectiva, fortaleciendo a las instituciones que ya había, utilizando los recursos para becar y pagar la estancia de los alumnos en instituciones ya acreditadas, se optó por crear un nuevo sistema que ahora, pues lo que se ve a todas luces es de mala calidad y no va a cumplir con el objetivo que se planteaba. Dime una cosa, porque hay algo que me llama muchísimo la atención, Miguel, y que al mismo tiempo me preocupa que solamente sea una pantalla de inversión de recursos, y soy honesta contigo, porque preparando justamente esta entrevista leía un informe del Coneval, en donde el mismo Coneval, que se encarga de estudiar todos los programas sociales implementados por los distintos gobiernos, no hablamos nada más del gobierno federal, señala, no hay transparencia, no hay una base de datos a la que se pueda tener acceso para que se conozca la matrícula estudiantil, para que se sepa quiénes están siendo beneficiados con este programa. Entonces, pues ese tema tiende a preocupar, ¿no? Sobre todo cuando conocemos antecedentes, no nada más de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, en donde de pronto terminan duplicándolos o terminan siendo pues alumnos inexistentes, beneficiarios inexistentes. Claro, y es muy lamentable porque definitivamente México es un país en donde todavía no podemos decir que todo quien quiera ir a la universidad puede ir. Hay un problema de acceso, y el problema de acceso no está dado nada más porque no existan universidades, sino porque no cuentan muchas poblaciones con recursos para desplazarse y vivir ahí.
Entonces sí hay un problema real. Ahora, nuevamente, la pregunta es cómo lo atiendes, y creo que esta forma de atenderlo, además de lo que ya se ha corroborado visitando estas universidades, lo que dices tienes toda la razón, ni siquiera se puede acceder a información de cuántos maestros hay, cuántos alumnos hay. Entonces la opacidad lo que indica o hace pensar es que pues no hay mucho que presumir, porque también nuevamente un sello de este gobierno es tratar de presumir y resaltar las cosas que hace, y si aquí ni siquiera están presumiendo nada, híjole, eso creo que lamentablemente es un indicador también muy ilustrativo, ¿no? Pero nuevamente yo creo que aquí el tema está, ¿sí? Perdóname que te interrumpa, déjame concluir con una pregunta que me parece crucial. ¿Qué garantías tienen los chavos que están estudiando en estas universidades de que verdaderamente sus estudios van a ser lo suficientemente válidos y pues que van a tener una oportunidad cuando salgan de la escuela? Esa es la gran tragedia, porque los que van a acabar sufriendo esto son los jóvenes que creyeron en buena fe que esto era una oportunidad para estudiar la educación superior y que al terminarla no lo sea, y se pasaron 4 años de su vida estudiando, digamos, entre comillas, porque pues no hay planes de estudio siquiera de un nivel aceptable. Esa es la gran tragedia, que estos jóvenes van a haber tenido una expectativa incumplida, van a haber perdido tiempo muy productivo de su vida, cuando sí había otra opción. Se podían haber utilizado estos recursos de otra manera para darles una educación que ya estaba acreditada, México ya había pagado el costo de crear esa oferta de educación superior. Había que fortalecerla, había que complementarla, pero bueno, los grandes perdedores lamentablemente serán ellas y ellos. Afortunadamente hay una pequeña luz de esperanza, y esa luz de esperanza es que faltan 3 años de este gobierno, están a tiempo de corregir. Si corrigen hoy, pueden todavía reducir el daño que se está haciendo. Miguel, te agradecemos mucho por estos minutos con Mega Noticias. Es muy corto el tiempo y bueno, nos podríamos pasar toda una hora charlando. Gracias de verdad por estos minutos y sobre todo por compartirnos el conocimiento que tienes al respecto del tema. Un gusto estar con ustedes como siempre y muchas gracias por la invitación. Un abrazo fuerte para ti. Nosotros hacemos un...